Trovadores, en la descripción del video se encuentra el link de la página El Rincón del Terror de J.L. Sonayón, autor del siguiente relato que vas a escuchar. Síguelo. Mindy Plow, escrito por J.L. Sonayón. Naperville, Illinois, Estados Unidos, 1984. La festiva noche reunía a todo el pueblo en el increíble círculo de los hermanos Pochowski. Magos, trapecistas y todos los personajes que puedan imaginar se encontraban congregados en el mismo lugar, la feria anual. Todo el público estaba ansioso esperando la función estelar, el sorprendente show de Mindy Plow y su inseparable niño abominable. Hacía varios años que este talentoso dúo se había sumado a la gran familia de Pochowski. Fred, el menor de los hermanos, los encontró una lluviosa tarde de verano, mientras deambulaban perdidos en medio de la interestatal. Se veían tan sucios y desaliñados que al hombre, quien en ese entonces transitaba promocionando su espectáculo, les terminó dando pena, así que decidió detener la marcha de su vieja Ford para darles un aventón. Los niños, algo dubitativos, aceptaron subir a la camioneta, pero parecían mudos, no decían ni una sola palabra. Además estaban empapados, asustados y muertos de frío. Era un poco razonable que no tuvieran ganas de dialogar, solo lo justo y necesario. Recorrieron algunos kilómetros. Fred los miraba de reojo y suspiraba, como intentando llamar la atención de ellos, pero nada, no decían absolutamente nada. Hasta que llegó un punto que no se aguantó más y se dirigió directamente a ambos. Chicos, antes que nada, mi nombre es Fred. Soy propietario junto a mi hermano de un fabuloso circo. Es más, nos instalaremos unas semanas aquí en la ciudad. Tengo algunas entradas por si quieren ir. Ahora les voy a preguntar, ¿ustedes están bien? Porque el solo hecho de observarlos me hace dar cuenta que no es así, pero necesito que me ayuden a comprender. ¿Qué hacían ustedes solos en la ruta? La muchacha y el niño se miraron entre sí, mientras Fred, algo incrédulo, esperaba una respuesta, la cual al final de cuentas llegó. Me gusta el circo, señor. Los payasos son mis favoritos, le dijo el niño. El hombre sonrió y un poco más tranquilo les contó. Genial. ¿Saben algo? Nuestro circo es una gran familia. Allí tenemos de todo y sobre todo payasos, niño. Este comentario dibujó una mueca de alegría en el pequeño, algo que alegró a Fred, quien continuó hablándoles. Es más, chicos, les daré otras entradas adicionales para que ustedes y sus padres estén sentados en primera fila. ¿Qué les parece? Pero luego de escucharlo, la muchachita jaló al niño, casi obligándole a dejar de sonreír. Después miró hacia el piso. Una situación que sorprendió al hombre, quien preocupado les preguntó, ¿qué sucedió? ¿Dije algo que les molestó? Fue en el instante que la muchacha volvió a dirigirle la palabra, aunque esta vez un poco más fluida. Señor Pochowski, mi nombre es Alice y él es Paul. No somos de aquí. En realidad ni siquiera somos estadounidenses. Venimos de Edmonton, en la provincia de Alberta, al oeste de Canadá. ¿Podemos parar en un lugar tranquilo donde nadie nos moleste? Necesitamos hablar. Sí, claro. ¿Vamos por un café? No, señor. ¿Conoce algún camino o sitio deshabitado? Nuestra historia es larga y no quiero que transeúntes la interrumpan. Bien, creo que unos kilómetros atrás crucé un camino rural. Vamos hacia allí, respondió un poco extrañado el hombre. Unos minutos después llegan al sitio. Bien, jovencita, cuéntame. Gracias, señor Pochowski. Usted parece ser un buen sujeto. Le contaré. 5 años atrás, fuimos internados en un orfanato. Luego de que un fatídico día nuestros padres, yendo de viaje hacia Vancouver, murieran en un accidente. Solo 8 meses aguantamos en ese maldito internado, donde nos sucedieron cosas horribles que jamás le desearíamos a alguien. Logramos escapar, alejándonos lo más que pudimos de la ciudad, hasta que después de caminar por horas, llegamos a terrenos de praderas y coníferas,
Allí nos escondimos. Era una decisión peligrosa, pero menos nociva que quedarnos en el orfanato. Esa noche fue la más fría de todas. Prácticamente nos estábamos helando. Tratamos de frotar nuestros cuerpos para darnos calor, pero no funcionaba. La situación era irremediable. Nos quedaba poco tiempo, hasta que de repente alguien nos rescató. Era un tipo de contextura enorme. Recuerdo cómo su áspera barba pinchaba mi cara al tomarme con sus brazos. Nos llevó a una vieja cabaña en el medio del bosque, nos alojó, nos alimentó y nos brindó un catre para dormir. Jamás nos dijo su nombre, solo que lo llamemos Big Red. Nos albergó por 2 semanas. Al principio parecía un tipo amable, pero con el tiempo fue demostrando lo que realmente era, un ser despreciable. Recuerdo que luego de oír nuestra trágica historia, nos prometió que nunca más tendríamos que pasar por algo así, que él nos iba a proteger y se ocuparía de nuestro bienestar, sendas palabras que rápidamente se llevó el viento. Big Red regresó del bosque con leños y al entrar a la cabaña se enojó mucho al ver que la comida no estaba servida. Empezó a azotar todo lo que encontró por allí. Realmente fue un pésimo momento, pero ese episodio fue tan solo el inicio de su ira. Continuamente maltrataba a Paul y comenzó a cuestionarme muchas cosas. Sinceramente se comportaba como un completo idiota, hasta que una triste noche se metió en nuestra habitación. Paul estaba dormido profundamente en su cama, yo recostada mirando hacia la pared. Pronto noté cómo el degenerado se metió entre mis sábanas. Era tanta la repulsión, pero no podía hacer nada. Más aún, estaba aterrada. Cuando sentí esa cosa rozar mis nalgas, ese fue el preciso momento en que me di cuenta que el hijo de perra estaba desnudo. Luego comenzó a tocar mis partes íntimas sobre encima de mi ropa interior, hasta que el asqueroso no se aguantó más. Metió su mano dentro de ella y me manoseaba sin pudor. Yo lloraba en silencio. No entendía por qué a mí me sucedía. Después de tal herejía, sin tapujos arrancó toda la ropa de mi piel, mientras tapaba mi boca con sus sucias y ásperas manos, para que yo no pudiera gritar. Pero Paul, por desgracia, se percató de lo que estaba sucediendo y rápidamente rompió un velador sobre su cabeza de Big Red. Pero este, que era muy fortachón, prácticamente no le causó nada. Asustado, Paul intentó enfrentarlo, pero el violento leñador lo elevó por el aire y le propinó 2 trompadas que destrozaron su nariz, dejándolo inconsciente y tirado en el piso. Luego, tomó mi cuello y colocó mi cuerpo boca abajo sobre el colchón. Golpeó mis nalgas para que las levantara. Realmente la sensación era horrible. Yo no quería que ese monstruo matara mi inocencia, pero el animal hundió su rodilla en mi espalda para que lo hiciera, hasta que no soporté tamaño dolor y terminé por ceder. El malnacido violentamente metió su cosa horrenda dentro de mí y comenzó a penetrarme. No podía creer que ese hijo de puta me estuviera violando. Fueron los 5 minutos más eternos y traumáticos de mi vida. Sentía tanto dolor y un enorme hastío hacia ese sujeto. Lo odiaba con el alma. Luego del acto consumado, Big Red se levantó y se fue a su recámara, como si nada hubiera sucedido, mientras yo lloraba y apenas soportaba moverme, pero no importaba. Estaba tan desesperada en llegar a Paul que el dolor a esa altura no significaba nada. Cuando logré bajar de la cama, vi un enorme charco de sangre rodeando su cuerpo. Me asusté tanto que empecé a gritar. Realmente creí que Paul estaba muerto, pero por suerte no había sucedido eso. En ese instante comenzó a toser y a escupir su propia sangre, la cual no paraba de salir. Producto de su lesión en la nariz, sentí tanto odio que saqué fuerzas de donde no tenía y fui a increpar a ese gordo demente, quien estaba en su habitación mirando pornografía en su viejo televisor. Comencé a gritarle barbaridades y hasta llegué a decirle que iba a desparramar por todo el mundo que me había violado. Eso lo enloqueció de una manera descomunal. Big Red se levantó y me dio una fuerte trompada en la mejilla que me hizo volar contra un armario. Luego comenzó a patear todo mi cuerpo. Me daba golpes por la espalda, estómago, cabeza.
Era un calvario y el malnacido no dejaba de pegarme. Me encontraba perdida. Solo sentía el propio sabor de mi sangre en mi boca. Apenas podía moverme, hasta que de repente sentí un segundo de paz. Bill Red había cesado con su paliza, pero solo por unos minutos. El enfermo había bajado al sótano. De pronto oí los gritos desesperados de Paul, alaridos desencajados que de pronto cesaron. Después de eso sentí vibrar las tarimas de la cabaña. Eran los pasos de Bill Red, quien regresaba con una pala de cavar. Fue en ese momento que me di cuenta que el descerebrado nos iba a matar. Se acercó, tomó de mi brazo y desnuda como me encontraba me llevó en dirección al bosque. Era tanto el frío aquella noche que lo único que pensaba era en la salud física de mi hermano. El imbécil me arrojó violentamente al suelo y me entregó la pala, obligándome a excavar un pozo. Yo ni fuerzas tenía, pero tuve que hacerlo, mientras él se sentó sobre el tronco de un viejo y seco pino. Recuerdo sus vulgares palabras, cómo me apresuraba para que acabara, me trataba como una esclava, constantemente mencionaba que esa no sería mi tumba, que la estaba preparando para Paul. También decía que no estaba en sus planes matarme, que yo le servía aún, pero que el problema era mi hermano, le molestaba, según él. Sobraba en nuestra relación, yo no podía creer lo que oía. ¿Ese monstruo llamaba relación a una violación? Luego por un momento dejó de hablar. Yo estaba de espaldas hacia él. Ni siquiera tenía intenciones de voltear a verlo, pero no me contuve. Lo hice, y lo que vi fue sumamente repugnante. El lunático se estaba masturbando mientras miraba fijamente mi trasero. Por Dios, solo era una jovencita de 15 años. Qué asquerosa situación. Traté de no darle importancia. En mi mente solo quería matarlo, buscar a Paul y salir corriendo de allí, pero parecía imposible. Ese enfermo era muy grande y ya me había demostrado que no le temblaba el pulso para lastimarnos. Estaba tan indecisa que no sabía qué hacer. Pensaba tanto en mi hermanito, ni siquiera sabía si seguía vivo. No entendía por qué la vida nos castigaba tanto. Primero nos quitó a nuestros padres y ahora esto. La verdad que era muy injusta con nosotros. Mientras tanto, otra vez comencé a oír los pasos de Bill Red a mis espaldas. El sátiro se estaba acercando. De reojo miré y no podía creer lo que mis ojos veían. El violador se acercaba jalando su cosa entre sus manos, mientras a los gritos pedía que me arrodillara y abriera mi boca. Yo no podía creer semejante tortura, pero lo hice por mi hermano. A los pocos segundos el monstruo descargó toda su porquería en mi garganta, obligando a que me lo tragara. Fue horripilante. Hasta el día de hoy recuerdo esa sonrisa diabólica en su rostro, aquel hombre tan solidario que supe conocer. Realmente se había convertido en el psicópata más enfermo que había visto en mi vida. Ya no existía adjetivo alguno para describirlo. Luego de tal aberración, Bill Red se sentó nuevamente en ese añoso tronco de pino y por esas cosas de la vida no se percató de que en su interior reposaba uno de los reptiles más furtivos y venenosos del planeta, una serpiente de cascabel. El animal con agilidad y en estado defensivo enterró sus colmillos en el tobillo del malnacido, quien cayó sobre las hierbas llorando desconsolado. Irónicamente, era él quien ahora rogaba por su vida. Señor Pochowski, no se da idea de cómo disfruté ese momento. Comencé a carcajear sin parar. No podía detenerme. Qué paradoja del destino. El hijo de perra que hasta hace unos minutos me golpeaba y abusaba crudamente, ahora lloraba por ayuda y compasión. No sé si usted sabe, pero el veneno de esta serpiente paraliza todos los músculos del cuerpo hasta llegar al torrente sanguíneo y de allí directo al corazón. En pocas palabras, a Bill Red no le quedaba mucho tiempo de vida. Así que dejé de cavar y mientras seguía riendo con la pala, comencé a empujar al idiota directo a la fosa. Una vez que cayó, empecé a cubrirlo con tierra. Al cabo de un buen rato logré mi cometido, hacer desaparecer a esa basura llamada Bill Red. Luego,
Con mi último aliento regresé a la cabaña en busca de mi hermanito. Por ningún lado podía encontrarlo, hasta que finalmente lo hallé en el cobertizo, colgando de un tirante y con su cuello partido en dos. No se imagina el dolor que sentí. Mi hermano era mi confidente, y valga la redundancia si tendrá algo que ver o no. Pero éramos gemelos, tal vez por ello nos llevábamos tan bien, pero ese malnacido lo había arruinado todo. Me acababa de quitar lo único que me quedaba en la vida, a mi querido Paul. Con el dolor más grande de mi alma, no tuve más remedio que bajarlo de allí y llevarlo hacia el bosque, cavar una tumba y enterrarlo. Fue algo tan feo, jamás creí pasar por todo esto. Luego regresé a la casa, me escondí en el baño. Necesitaba con desesperación una ducha. Mientras la hacía me daba cuenta que ya no tenía a nadie. Me encontraba sola en este mundo. Pensaba qué sería de mi vida sin mi alma gemela, sin mi hermano Paul. El tiempo pasó, pero ninguna herida había cicatrizado. No tenía dónde ir, así que decidí quedarme en la cabaña. En varias oportunidades recibí visitas de señores entrajados buscando a un tal Alfred Carrot, más conocido como Bill Redd, ya que hacía tiempo no se reportaba en su puesto de trabajo. Siempre les decía que él se había ido de viaje a Sudamérica, que no sabía cuándo regresaría, y cada vez que preguntaban quién era yo, le respondía lo mismo: soy su sobrina, Mindy Plow. Traté de sobrellevar la tragedia, pero a los meses noté algo alarmante en mí. Empecé con malestares estomacales, vómitos y lo peor, no me bajaba la regla. Dios mío, estaba encinta. La verdad, odiaba el solo hecho de pensar que tendría un hijo de ese violador. Por las noches tenía pesadillas, donde soñaba que el niño nacía idéntico a Bill Redd. Era perturbadora la situación, pero como dicen bien, un hijo es un hijo, y al final de cuentas es una bendición. Así que a pesar de que en varias oportunidades pensé en abortar, finalmente decidí concebirlo. Nació antes de tiempo, de tan solo 8 meses, y le confieso, señor Pochowski, jamás visité a un médico y preferí no recibir ayuda de nadie. Estuve siempre sola y así pude parir a mi niño, a mi Paul. Así es, señor. Este niñito que me acompaña es mi hijo y tiene el honor de llevar el nombre de su tío. La crianza no fue fácil, pero por suerte Bill Redd tiene muchas cosas valiosas en el cobertizo, las cuales de a poco fui empeñando, y con eso logré sobrevivir algunos meses. Pero mi suerte llegó una tarde en la que estaba sembrando hortalizas en el jardín. Allí encontré enterrada una pequeña caja enchapada. La saqué y al abrirla casi me desmayé al descubrir que estaba repleta de billetes. Aquella noche conté más de $50,000. Este hijo de perra escondía sus ahorros en el jardín. No podía creerlo. Gracias a ese dinero pude comenzar a vivir mejor, hasta que al tiempo conocí a Joseph, quien era uno de los tantos hombres de traje que visitaba la cabaña en busca de Bill Redd. Él era un tipo alto, bien varonil, todo lo opuesto a mi asqueroso violador. Cada inicio de mes, él tocaba mi puerta, siempre con el mismo discurso: buenos días, ¿el señor Alfred Carrot no ha regresado? De urgencia necesitamos contactarlo. Pero siempre mi respuesta era la misma: no, señor, hace semanas no sé de él. Hasta que el tercer mes que el apuesto hombre me visitó, cambié el discurso y lo invité a pasar a tomar una taza de café. Me sorprendió que aceptara, principalmente porque siempre veía su sortija matrimonial en su mano izquierda. Pero al parecer, eso no era un impedimento para él. Hablamos un buen rato, casi una hora. Si bien me preguntó mucho sobre Bill Redd, creo que fue seducido por mis atributos. Quedó en visitarme la semana entrante, y así fue. Trovadores, antes de continuar con el relato, te pido por favor te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y compártelo con un amigo. Eso nos ayudaría muchísimo. Llegó puntual como siempre, manejando con estirpe su clásico coche alemán. Estaba vestido impecable, camisa blanca sin corbata, saco y pantalón gris. Admito que quedé fascinada al solo verlo.
Me gustaba tanto Joseph que ya era difícil ocultarlo, así que después del café lo invité a visitar mi habitación. Ni lerdo ni perezoso, el hombre aceptó, y allí fue todo un mar de pasión. Me hizo el amor como realmente debe ser. Era tan fibroso y ardiente que me dejó enloquecida. Fue un sueño ese muchacho. La realidad es que aquella mañana, así que la aprovechamos al máximo. Mientras el pequeño Paul dormía, nosotros no parábamos ni un solo segundo. Fue algo descomunal. Recuerdo que era casi mediodía cuando escuché llorar a mi niño. Rápido preparé un biberón y me dirigí a su habitación. Lloraba desconsolado el pobre. Luego de un par de minutos logré calmarlo. Después, un silencio de tumba inundó la cabaña. Al fin pude dormir de nuevo a Paul. Apresurada regresé a la cama con Joseph, pero el guapo se había adormecido. Noté que había dejado su billetera sobre el placar. Me dio curiosidad y la tomé. No para robarle dinero, nada de eso. Solo pensé que podía tener alguna fotografía de su esposa y realmente quería verla. Pero lo que encontré era aún peor. Allí dentro había una placa con el nombre de Joseph Spencer. Maldición. El tipo era un policía. Lo primero y único que pensé fue que seguía mis pasos por la desaparición de Bill Red. Otro motivo no había. De lo contrario, ¿por qué me mentiría? Si él me había dicho que era abogado. En ese momento no sabía qué hacer, hasta que vi sobre un costado de la cama su arma reglamentaria. Muy despacio la tomé. Jamás había usado una, pero había visto muchas veces a Bill Red cómo hacerlo. Fue así que revisé el cargador. El mismo estaba lleno de balas y sin dudarlo me acerqué. Apunté directo a su cabeza y jalé el gatillo. A los segundos mi cara estaba bañada en sangre. Fue tanto el desastre que hice que mi boca podía percibir ese extraño sabor a sangre fresca. Una rara sensación excitante, lo admito. En gran parte sentí un poco de pena por el muchacho. Era tan apuesto, tan amable, pero bueno, no podía arriesgar mi seguridad y sobre todo la de mi hijo. Así que comencé a girar el cuerpo mientras lo envolvía con las mismas sábanas. Luego le arrastré hasta el jardín y lancé el cadáver al fondo de un añejo aljibe. Regresé a la casa, hice las maletas, tomé a mi niño, el dinero y escapé de allí. Tuvimos tan mala suerte que ese mismo día 2 matones nos asaltaron y nos robaron todo, incluyendo los dólares. Dios, estábamos perdidos. Regresar no era una opción, así que empezamos a buscar un nuevo destino. Deambulamos en las calles por casi 3 años, estando en merenderos, asilos y lugares donde gente peligrosa, ratas y basura eran moneda corriente. Fue algo horrible estar así, hasta que al fin logramos cruzar a Estados Unidos. Lo hicimos ilegalmente, claro, por Montana. Una vez aquí, llegamos a su ciudad capital, Helena. Me dirigí a la capilla del lugar. Estábamos hambrientos y muy bajos de peso. Allí nos recibió un muy amable el padre Fromm, un anciano muy leal a las enseñanzas de Dios. Él no solo nos brindó hospedaje y comida, sino que me ofreció un trabajo digno, asear y mantener limpia la iglesia. Claro que acepté, y para mi suerte me fue muy bien. Permanecí allí hasta hace unos días. 6 meses atrás el padre Fromm, por desgracia, murió luego de luchar años contra un duro cáncer. Su lugar fue ocupado por un joven cura de origen hispano. Su nombre era Baltasar del Camporío. En un principio parecía ser buen mensajero de Dios, pero al poco tiempo de haberse radicado en Helena, comenzó a hostigar a mis tías. Su sotana solo era la máscara de lo que realmente escondía. Un domingo después de la misa matutina nos invitó a almorzar a su casa. Acepté por tonta, pero además porque jamás imaginé de lo que sería capaz Baltasar. Todo parecía normal hasta que después de comer, el hombre llevó a su sala a mi hijo a mirar televisión y con seriedad me dijo que tenía que hablar conmigo a solas en su oficina de arriba. Accedí sin preocupación alguna. Pensé que era un tema de la iglesia. Realmente no pensé nada malo en ese momento. Solo le pedí permiso para pasar antes al tocador. Cuando salí me abrí camino hacia la sala
Noté que la misma estaba vacía. Cuando intenté volver, sentí el frío filo de una hoja de metal en mi garganta. ¿Qué demonios pasaba? Estaba aterrada. Pregunté quién era, mientras rogaba por mi vida. Ese sujeto comenzó a susurrar en mi oído. Su voz la pude reconocer enseguida. Era Baltasar. No comprendía por qué estaba actuando así, hasta que él empezó a hablar y allí lo entendí todo. Bill Red tenía un medio hermano que vivía en Pensilvania. Jamás en mi estadía me lo nombró. No sé por qué razón. Lo único que sabía es que ese tipo era Baltasar. Y extrañamente estaba enterado de todo, de la muerte de Bill Red hasta el asesinato de Joseph Spencer. El pseudocura estaba bien informado. Realmente pensé que esta vez no tendría chance de huir. Pero siempre tengo una bajo la manga, mi esencial arte de seducción. Entonces, le dije que si quería matarme que lo hiciera, pero que al menos me concediera un último deseo antes de morir, el de hacer el amor con él. Noté que mi propuesta en cierto modo lo desconcertó. Jamás esperó tal petición, así que en ese segundo de incertidumbre y distracción aproveché. Pisé con mis tacones su pie, logrando hacerle caer el cuchillo al suelo, el cual tomé rápidamente y terminé por incrustar en medio de su pecho, directo al corazón. A los pocos minutos, Baltasar del Camporío caía abatido y sin vida sobre el ensangrentado parque. Luego del crimen bajé con toda la tranquilidad del mundo las escaleras, busqué a Paul y comencé a caminar por la interestatal. Así como lo hizo usted, otras personas nos han levantado y acercado en la ruta. No tenemos destino alguno, solo la justicia o tal vez la muerte del señor Pochowski. ¿Usted qué cree? Los ojos desorbitados de Fred lo decían todo. Estaba aterrado y asombrado del relato que acababa de oír. Mire, señor Fred, entiendo que esté asustado y muy arrepentido por llevarnos en su camioneta, pero realmente no quiero hacer esto más difícil. Parece un buen sujeto y, como ya observó, casi todos los que se acercan a mí mueren. Así que solo frene el vehículo y nosotros nos iremos por nuestro camino y usted hará lo mismo por el suyo. ¿Le parece? El hombre, algo más calmado, solo miró hacia un costado mientras respondía. A partir de mi experiencia, en poco tiempo la policía llegará a ti, según tu historia. Esta vez olvidaste hacer desaparecer el cadáver de Baltasar. ¿Sabes qué significa eso, no? Huellas, ADN, todas pruebas que caerán sobre tus espaldas. Creo que lo mejor será que te escondas, y que es más factible que en la gran familia de mi circo. Prometo guardar tu secreto y tranquila, no te pediré sexo a cambio. Solo quiero que te conviertas en mi nueva y aclamada artista, la mujer payaso, Mindy Plow. ¿Y por qué no también maquillar un poco a Paul y unirlo a la fiesta? Podría ser tu ayudante. Es más, te enseñaré algunos trucos de magia para tus actos. ¿Qué dices? La joven miraba a su pequeño hijo y sabía que lo peor sería no verlo nunca más. Entonces cerró sus ojos y aceptó. Meses después, la festiva noche reunía a todo el pueblo en el increíble circo de los hermanos Pochowski. Magos, trapecistas y todos los personajes que puedan imaginar se encontraban congregados en un mismo lugar, la feria anual. Todo el público estaba ansioso esperando la función estelar, el sorprendente show de Mindy Plow y su inseparable niño abominable. Todos estaban ansiosos en ver sus magníficos trucos que jamás llegaron. Aquella noche, Fred Pochowski, Mindy Plow y el pequeño Paul abandonaron misteriosamente el complejo. Algo muy extraño porque el circo era lo más importante en la vida para Fred. Algo no encajaba con esta repentina desaparición. Lucas Pochowski, su hermano mayor, encontró en una de las oficinas una caja con muchas cartas de amor dedicadas a Fred, todas escritas y firmadas por Mindy Plow. Al parecer la joven se había enamorado durante todo este tiempo del gentil caballero.
Luego, a la mañana siguiente, revisando el dormitorio de la mujer, Lucas halló una carta emitida por su hermano, donde intentaba hacer entender a la mujer que su relación era imposible y que no era correspondida. La fecha de dicho escrito databa del 9 de marzo de 1984, el mismo día que Fred, la muchacha y el niño desaparecieron. Toda aquella jornada buscaron a Fred por todos lados, por todo rincón de la comarca, pero nunca jamás los encontraron. No obstante, aguas adentro en las afueras de Naperville, podía verse a Mindy Plow y al niño payaso remar sin descanso una vieja embarcación de madera, mientras que a escasos metros el cuerpo sin vida de Fred Puchowski se hundía en lo profundo del lago. Al parecer, para Mindy Plow no era muy difícil dejar de asesinar a sus amores, así que si la ves, pues mejor, corre. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que este relato fue escrito por J.L. Sonayón, todos los derechos reservados. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un bonito comentario. Comparte este video con un amigo o en tus redes sociales, eso ayudaría mucho. Recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Autor User 02321. Escuché a mi mejor amigo contratar a un extraño para matar a su esposa. Siempre vivo en un pueblo con menos de 20,000 habitantes. Nunca me di cuenta de lo pequeño que podía ser un lugar como ese hasta que fui a una ciudad cercana de 300,000 por razones de compras. Mi mundo se sentía tan cerrado después de ese viaje. Ni siquiera podía pensar en ciudades con 1 millón de personas más. Sin embargo, es posible que necesite mudarme de esta pequeña ciudad para siempre. No puedo mirar nada aquí sin recordar los verdaderos horrores que pueden cometer los humanos y los monstruos. Hace unos 3 años, una nueva pareja se mudó a la casa de al lado. Les saludaba amistosamente cada vez que sacaba la basura, al mismo tiempo que ellos, o cuando nos encontrábamos en la ciudad. Con una ciudad tan pequeña, eso comenzó a suceder con bastante frecuencia. Jared se encariñó conmigo y pronto nos hicimos muy buenos amigos. Trabajaba en casa, haciendo codificación, creo. Le gustaba tener una persona cerca con la que poder hablar, además de su esposa. Su trabajo tenía interacciones humanas bastante limitadas y lo volvió un poco loco por los tomos. Sandra también fue muy amable, pero no teníamos demasiados intereses en común, por lo que rara vez hablábamos entre nosotros. Parecían ser la pareja perfecta. Sandra empezó a trabajar como maestra y todos la querían. Sinceramente, nunca antes había visto a otra persona tan aceptada en la ciudad tan rápidamente. Ayudó a que hiciera mucho trabajo voluntario. Un día, de camino a casa, vi a Jared al final del camino que salía del puente. Lo vi antes de que él me viera. Si cruzaba el puente y caminaba por el camino en forma de media luna, llegaría a donde él estaba. Desde donde estaba lo veía claramente, pero una vez que me metía en el camino, lo perdía de vista debido a los grandes arbustos y árboles que crecían al lado del camino. Habló con alguien que no reconocí. En un pueblo tan pequeño no todos conocían exactamente a los demás, pero la gente tendía a verse al menos una vez. El hombre hablando con mi vecino me dio vibraciones raras. Casi dejo de caminar para girar hacia el otro lado, pero necesitaba pasar junto a ellos para llegar a casa, así que me dirigí hacia el otro extremo del puente. Me pregunto si los llamé o si Jared notó si las cosas podrían haber resultado diferentes. Me acerqué, los arbustos bloqueaban mi vista de ellos, pero olí al extraño hombre fumando y escuché sus voces. Sus palabras me congelaron en seco. Puedes hacerlo sin dolor.
Todavía la amo después de todo. Jared habló y sonaba como si tuviera mucho dolor. Qué dulce de tu parte seguir amando a tu esposa infiel, pero supongo que puedo hacer tal cosa. Sin embargo, es posible que no pueda hacerlo hasta dentro de una semana. Tengo otros clientes. El otro hombre habló con una voz profunda de fumador sin ningún entusiasmo. Sandra, infiel. No podía imaginarme eso. Esos dos parecían estar muy enamorados el uno del otro, más que cualquier otra pareja con la que me haya cruzado. Jared se pararía frente a un autobús para salvar a su esposa si fuera necesario, incluso si ella la engañaba. Él era el tipo que la perdonaba. Y no, bueno, ¿de qué estaban hablando? ¿Era este hombre algún tipo de abogado de divorcios? Es con quien ha estado. Eso es lo que no puedo perdonar. Por favor, ¿sabes cuál es mi pago? Si puedes, hazlo pronto. No puedo vivir con la idea de que ella todavía esté aquí para seguir haciendo. Jared se apagó, su voz se quebró. Di un paso atrás e hice una mueca por el ruido. Por un segundo pensé que me habían escuchado por la pausa en su conversación, pero el otro hombre estaba encendiendo otro cigarro. Vi parte del extraño a través de las hojas. Estaba encorvado con una chaqueta de traje gris arrugada, algunas arrugas junto a sus ojos y el cabello canoso desordenado hacia atrás. Sus zapatos una vez habían sido un buen par, hechos de cuero negro brillante, pero ahora con rosaduras que cubrían el frente. Sus ojos se apartaron de Jared y podría haber jurado que hicimos contacto visual. Una leve sonrisa apareció en su rostro, pero pronto volvió su atención al que estaba frente a él y no mencionó el hecho de que alguien escuchó su conversación. Finalmente me di cuenta de lo que había estado escuchando. Cuando ambos dijeron sus palabras de despedida, rápidamente me escondí entre los arbustos, esperando que uno de ellos pasara y me confrontara con lo que acababa de escuchar. Afortunadamente, ninguno de ellos siguió mi camino. Jared siguió yendo hacia su casa y el hombre se alejó en la otra dirección cuando llegó al final del sendero. No podía entender lo que acababa de pasar. Mi mejor amigo acababa de contratar a alguien para matar a su esposa. Haciendo trampa o no, esto estaba demasiado lejos. Mi estómago se revolvió de disgusto. Confié en Jared y pensé mucho en él. Esto simplemente no tenía ningún sentido. No sabía qué hacer. Confrontarlo al respecto me daría su ayuda contratada, porque yo sabía la verdad. No, esto estaba fuera de mis manos. Hice lo razonable y lo denuncié a la policía. Fuera de la ciudad había una pequeña estación. Yo era pariente lejano de uno de los principales detectives y lo veía de vez en cuando en las raras reuniones familiares. Se sentó conmigo y le dije lo que escuché y le pedí que alguien lo investigara. También estuvo de acuerdo en que esto no tenía mucho sentido. Por lo que todos podían ver, Jared y Sandra no tenían problemas de relación ni de dinero. Dudaba que Jared la matara por algún tipo de seguro de vida y dijo que estaba haciendo trampa cuando hablaba con el hombre extraño. Di una descripción del asesino a sueldo y me sentí terrible porque no tenía mucho más que decir para ayudar con el caso. El detective me dijo que actuara normal con ellos si Jared hablaba conmigo. No quería que anduviera hurgando tratando de obtener información y avisándole que sabía algo. Me agradeció por venir y dijo que haría que alguien investigara esto de inmediato. Antes de irme, me preguntó si iba a ir a la fiesta de cumpleaños de nuestra abuela a fin de mes. Le dije que lo estaba considerando. Luego pasamos unos minutos tratando de adivinar cómo estábamos relacionados. Supusimos que era un tío político y lo dejamos así. En los pueblos pequeños, todo el mundo estaba relacionado con todo el mundo de una forma distante. Me resultó bastante difícil dormir sabiendo que al lado se estaba tramando un complot contra Sandra. ¿Jared realmente esperaría hasta que el asesino a sueldo hiciera su trabajo o tomaría el asunto en sus propias manos? ¿Estaba siendo cruel con ella? ¿Realmente podría hacer algo más para ayudar? Todas estas preguntas casi me vuelven loco.
Me quedé en la casa preocupada de que pudiera cruzarme con Yare y descubrió que conocía su plan con solo mirarme. Después de 3 días, la estación me llamó para pedirme que entrara y respondiera algunas preguntas más. Entré y me guiaron a una pequeña sala de interrogatorio. Mi estómago se hundió y le pregunté si Sandra estaba bien. Dijeron que estaba bien y me trataron bastante bien. No me acusaban de ningún delito. Solo querían ver si sabía algo más que no le hubiera dicho a mi tío lejano cuando llegué la última vez. ¿Alguna vez has usado su computadora? ¿Simplemente lo tomas prestado por un segundo para buscar algo? ¿O sus teléfonos? ¿Notaste algo extraño en el historial de búsqueda?, preguntó una mujer oficial. Negué con la cabeza. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Tienen una piscina, ¿verdad? Tuvieron fiesta con adolescentes más jóvenes antes. ¿Algún niño con el que creas que no estaban emparentados? Presionó esperando algún tipo de respuesta. Me hundí en mi silla pensando en los veranos que pasaron después de mudarse aquí. Sí, tenían algunas fiestas en la piscina, pero siempre supuse que esos niños eran parientes. Realmente nunca vi a los niños, solo los escuché desde mi patio trasero. Ni siquiera miré para ver si venían los mismos niños al año siguiente. Sí, tenían adolescentes más jóvenes. No estoy seguro de sus edades. Por el sonido de las cosas, nadie tenía más de 17 años, pero en realidad nunca miré. Acabo de escuchar la fiesta. ¿De qué se trata esto, Yare?, pregunté, pero no pude terminar mi oración. ¿Yare invitó a esos niños por alguna razón? Sandra lo sabía y lo amenazó con entregarlo y él contrató a alguien para que la cuidara. Podría haber estado mintiéndole al asesino a sueldo sobre la razón por la que estaba solicitando sus servicios. Negué con la cabeza, sintiéndome enferma y el mundo dando vueltas. Esto no estaba bien. Conocí a esos dos. Yare no haría daño a una mosca. Era tan tranquilo y gentil con todos. Demonios. Si le levantabas la voz, retrocedía. Si hizo las cosas que sugerían, no podría mantenerlo oculto por mucho tiempo. Se entregaría. De nuevo, no pensé alguna vez contrataría a alguien para matar a su esposa. Hablamos durante otra hora y no ayudé en nada. Al menos creo que no lo hice. Llamaron a la puerta y casi salté de mi asiento al ver al hombre que entró. Miré directamente a la cara del hombre que había sido contratado para matar a Sandra. Su atuendo ahora es un traje negro impecable y el cabello bien arreglado. El oficial notó mi reacción y luego miró hacia el hombre sin saber quién era. Farfullé que era el asesino a sueldo, pero sacó una placa para entregársela al oficial. Soy el agente Grave. Estaremos investigando este caso. Se ha terminado con él. ¿Podría pedir prestado al señor Wells en el vestíbulo por un momento? Habló, e incluso su voz sonó más profesional que antes. Sacudí la cabeza, y al menos el oficial sacó al hombre afuera y revisó su placa antes de devolvérmela. Ella confirmó que él era quien dijo que era y necesitaba entregarme a la gente. No podía seguir el ritmo de este nuevo giro de los acontecimientos. ¿Estaba este hombre encubierto fingiendo ser un asesino a sueldo? ¿En qué demonios se metieron mis vecinos? Seguía al hombre al frente de la estación, todavía confundido de lo que estaba pasando. Ni siquiera sabía qué tipo de pregunta hacer o por qué me quería en el vestíbulo. Siguió caminando, diciendo que prefería que habláramos afuera, junto a su auto. Cuando un nuevo par entró por la puerta principal, nuestros ojos se encontraron y me congelé. Jared entró con un oficial diferente, me vio y se le cayó la cara. El oficial parecía confundido sobre quién podría ser el agente que estaba a mi lado. No presionó a Jared para que siguiera caminando y no estaba esposado. ¿No fue arrestado? ¿En serio? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuánto sabes? Jared me preguntó con una voz que sonaba como si estuviera llorando.
¿Fuiste tú a quien le pidió a la policía que nos investigara? Podríamos habernos ocupado de esto tranquilamente y ahora tuve el descaro de parecer herido. El hombre que le dio un golpe a su esposa y el hombre al que la policía estaba preguntando si algún adolescente menor de edad estaba en su casa por alguna razón. Mi ira estalló por cómo actuó tan traicionado. Sé que le pediste a ese hombre que matara a tu esposa. ¿Qué diablos estás tratando de hacer? ¿Qué estás escondiendo?, exigí, poniéndome en su rostro, sintiéndome tan molesto porque el hombre en quien confiaba hizo todas estas cosas. Retrocedió, los ojos rojos y húmedos por las lágrimas. Este no era el rostro de un hombre que cometió los actos que asumió la policía, o tal vez se veía así porque sabía que lo habían atrapado. Tenías que arruinar las cosas gritando eso en medio del vestíbulo. Por eso quería sacarte de aquí, dijo el agente Graves, y ambos lo miramos. Para mi sorpresa, la oscuridad comenzó a desvanecerse de su traje hasta que se parecía a la chaqueta gris arrugada de antes. Los sonidos de la oficina ocupada desaparecieron y aparte la mirada de Jared para ver que el oficial que entró con él se había ido. Negué con la cabeza tratando de despejarla. Mi cabeza dio vuelta al ver toda la oficina vacía, además de nosotros tres. Abrí la boca para hablar, pero no encontré palabras. La sonrisa que se dibujó en el rostro del falso agente me inquietó más que las extrañas desapariciones. Tu esposa está en una de las salas de detención. Puedo cuidarla ahora y acabar con esto de una vez. Grace se ofreció y grité en estado de shock por la oferta. No, no puedes simplemente. ¿Qué está pasando?, pregunté. No quería que te enteraras de esto, demonios. No quería que nadie se enterara. Esto debería haber pasado en silencio. No sé cómo lo supiste, pero por favor, deja que nos ocupemos de esto, suplicó Jared. ¿Tratar con qué? ¿Matar a tu esposa? Descubrí algo que no quieres admitir, que tenías adolescentes en tu casa, por Dios sabe qué, y le mentiste diciendo que te estaba engañando, dije, con el cuerpo temblando de rabia. No sé a dónde fueron todos, pero estoy buscando a alguien para arrestarlos a ambos. Me acerqué a la puerta y vi que el vidrio estaba extrañamente esmerillado, por lo que era imposible ver el exterior. No recordaba que se viera así antes. Yo no haría eso si fuera tú, Grace dijo de una manera poco entusiasta. Abrí la boca para regañarlo en el momento en que mi mano tocó el mango. Algo golpeó contra el cristal, haciéndome saltar. Dejé escapar un grito al ver lo que me miraba del otro lado. Un cráneo de algún tipo de animal estaba presionado con fuerza contra la puerta. Un poco de carne se adhería al hueso y un ojo blanco brillante se encontró con el mío. Llegó otra criatura podrida, algo que parecía ser un pájaro grande. Pronto, muchos de esos animales muertos estaban mirando hacia adentro, todos luchando por el espacio, los sonidos de sus cuerpos muertos moviéndose juntos y los gritos provenientes de gargantas podridas vinieron desde afuera, rodeando todo el edificio. Caí de rodillas. El miedo se apoderó de todos mis sentidos. Date prisa y saca a ese idiota. No me gusta usar tanto poder durante demasiado tiempo. Grace habló y sacó un cigarrillo. Lo encendió con un encendedor rosa desechable y me miró con una expresión tan divertida que casi me enferma. No le mentí acerca de que Sandra me engañó, Jared admitiendo, su cuerpo temblando tanto como el mío. Se estaba acostando con alguien del trabajo, Grace agregó con una risa cruel. Esa es una forma repugnante de decirlo. Jared regañó al hombre. ¿Qué?, pregunté lentamente. Entonces todo lo indicado iba tomando sentido. Había ignorado por completo lo que Jared le dijo al hombre antes, que no podía perdonarla por con quién había estado. No el hecho de que ella hizo trampa, que había sido infiel. Él podría perdonar eso, pero no si con quien se acostó era menor de edad. Me obligué a contener la bilis. Mi rostro se quedó sin color.
supuse que Jared era quien la policía perseguía por ese tipo de cargo. Ni siquiera pensé que Sandra sería la indicada para hacer tal cosa. Ella estaba con uno de sus estudiantes. Apenas entendí. Al menos uno tiene 14 años. No quería creerlo porque la amo, pero todo tenía sentido. Había estado tan ciego a eso. No sé con cuántos estudiantes ha estado o cuánto tiempo ha durado esto. Debería haber visto esto antes, porque tenía 15 años cuando empezamos a salir. Hice los cálculos en mi cabeza. Siempre supuse que Jared parecía demasiado joven para su edad. Había estado mintiendo y sumando algunos años todo este tiempo. Sandra tenía 20 años cuando empezaron a salir. Dios, eso no era salir. Eso fue un crimen. Entendí por qué iría tan lejos como para contratar a un monstruo real para que se encargara del problema. Porque le pedí a la policía que los investigara. Todo esto salió a la luz. ¿Cuántas víctimas de Sandra había por ahí? Logré ponerme de pie. Tantas cosas rondando por mi cabeza. ¿Simplemente vas a matarla? ¿Qué pasa con todas las otras víctimas? ¿No tienen voz? Pregunté sin saber qué decir primero. Y una luz extraña apareció en los ojos del falso agente, como si estuviera a punto de ver una obra de teatro divertida. Miró a Jared, esperando su respuesta. Las mejillas de mi amigo se pusieron rojas al no poder responder a lo que le pedí. Te metiste en nuestro negocio cuando no sabías nada al respecto. Te dije que podríamos haber tratado esto en silencio. No creo que los que ella haya lastimado quieran ser arrastrados por todo esto. Podrían haber seguido con sus vidas sabiendo que... Dejó de despotricar, incapaz de decir lo que la esposa que amaba había hecho a sus alumnos. No necesitan pasar por personas hablando de eso. Es mejor hacerlo de esta manera. ¿Crees que es mejor? No sabes cómo se sienten los demás. Debería ser castigada por la ley, ¿no? E incluso si todo el mundo está de acuerdo en que debería ser asesinada, no debería ser tú quien cargue con esto. No puedes vivir toda tu vida lidiando con el hecho de que hiciste que mataran a Sandra. Todavía la amas. Y no hay nada de malo en eso, señalé, muy consciente de que realmente no tenía ningún derecho a hablar sobre este asunto. Jared fue víctima aquí. Lo había sido durante años, pero eso no significaba que tuviera que cargar con las secuelas de los crímenes de Sandra. Sufriría mucho sabiendo que había sido él quien causó su muerte. No viviré mucho más después de que la escritura esté hecha. Ese es mi pago. Un perro rabioso siempre tiene hambre. Así que acepté dejar que Grace me quitara la vida después de que matara a mi esposa. Jared admitió en un tono tan tranquilo que me asustó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Mis ojos se dirigieron al hombre que nos escuchaba. Sus pupilas brillaron con un blanco brillante y su boca en una amplia sonrisa. Se divirtió con nuestra conversación. Lo odiaba, fuera lo que fuera, un demonio o algo más. Una persona amable como mi amigo no merecía haberse topado con un monstruo como este. Me acerqué a Jared queriendo inculcarle algo de sentido común. Tomé su mano con fuerza en la mía. Intentó alejarse, pero agarré su otra mano para mantenerlo quieto. Después de todo, siempre había sido un pusilánime. No te atrevas. Admito que no tengo derecho a decir si Sandra debe ser asesinada por lo que hizo o no. No soy yo a quien ella lastimó, pero no vas a tomar el camino fácil. Es egoísta y lo sabes. Hay demasiadas personas que se preocupan por ti para dejarte hacer tal cosa. Pensaremos en otra cosa para pagarle a este monstruo, si ese es el camino que quieres seguir, le dije. Sacudió la cabeza, pero no trató de quitar las manos. Su cara a punto de romper en llanto. Nunca había visto a nadie que él presentara como familia, y realmente no conocía a ninguno de sus otros amigos. Tenía personas en su vida que se preocuparan además de su esposa y yo.
respondió a esta pregunta tácita de inmediato. Eres el único que me extrañaría. Será egoísta de tu parte hacer que me quede, dijo con voz suave. Entonces llegó a ser egoísta, no a dejar que este monstruo te coma y ese sea el final. Incluso me las arreglé para soltar una pequeña risa débil después de hablar. Estaba siendo irrazonable. Cualquiera podría ver eso. El monstruo con rostro humano nos observaba como si estuviera viviendo una película entretenida. Juro que solo necesitaba un balde de palomitas de maíz. Lo miré tratando de averiguar qué ofrecerle a cambio de matar a Sandra. No quería hacerlo en lo más mínimo, pero dudé en este punto que pudiéramos hablar de nosotros mismos fuera de la situación. Alguien iba a morir hoy y quería limitarlo solo a una persona que cometió un crimen. ¿Sería suficiente mi brazo o una pierna? Ofrecí con voz quebrada. Jared apartó las manos y agarró mis hombros tratando de disuadirme de mi oferta. Lo sacudió hasta que necesité mirar su rostro angustiado. No necesitas hacer esto. No puedes renunciar a nada por nosotros. Esto es nuestro problema y... Lo interrumpí diciendo lo primero que se me vino a la mente. Te amo. No en un sentido romántico, pero no creo que eso disminuya lo que siento. Si crees que es mejor que muera por lo que hizo, cometeremos ese crimen. Siempre vas a sufrir con o sin ella. Déjame tomar la carga del pago. Ya llevas suficiente. Un silencio se apoderó de nosotros, solo llenado por los ruidos de las criaturas muertas que aún acechaban afuera. Mi amigo no tenía palabras, así que el monstruo que contrató rompió la tensión. Empezó a reírse e hizo un intento de cubrirlo por un segundo. Pronto se estaba riendo tan fuerte que necesitaba poner sus manos sobre sus rodillas. La risa se convirtió en un ataque de tos. Me sentí un poco ofendido por la escena, pero lo tomé. Me paré frente a Jared y el hombre se enderezó, frotándose las lágrimas de los ojos. ¿Tienes una pastilla para la tos o algo así? Me lastimé la garganta de reírme tanto. Jesús. Justo cuando creo que conozco a los humanos, suelta cosas graciosas como esa, dijo Graves, con la voz ronca. No quería darle nada, pero Jared, siendo la persona amable que era, encontró un caramelo duro en su bolsillo y se lo entregó. Empujé a Jared detrás de mí, tratando de protegerlo de esta criatura. Ni siquiera sabía cómo se conocieron estos dos. Creo que Graves sintió el problema de Jared y se abalanzó para aprovecharse de él. ¿Cuál es? ¿Qué quieres de mí para terminar la petición de Jared? Pregunté mirando a Graves. No vas a salir lastimado por mi culpa. No está bien, mi amigo protestó. Moví la cabeza para mirar a mi amigo en ese breve segundo. Graves se alejó a centímetros de mi cara, se encorvó, casi sonriendo de oreja a oreja. Dio un paso atrás, llevándome a Jared conmigo. Lastimar a otros es lo que hace la muerte. La muerte es dolor sin importar cómo muera la persona. Es una fuerza de la naturaleza que merece respeto. Esa mujer va a morir porque me contrataste para hacerlo. La gente se va a ver perjudicada por esa acción. No puedes echarte atrás en todo esto después de llegar tan lejos, Graves dijo, su tono bajo y peligroso. Me tensé, esperando escuchar cuál podría ser el precio por esta solicitud. Jared vino detrás de mí, haciendo todo lo posible por hablar con Graves de todo el asunto por última vez. Por favor, toma lo que quieras de mí, o simplemente aléjate. No puedes dejar que mi único amigo salga lastimado por mi error, él rogó. Graves se levantó y negó con la cabeza. Extendió el envoltorio del caramelo duro entre dos dedos. La lámina brillante reflejó la luz. Jared parecía confundido, pero se me cayó el estómago cuando me di cuenta de que era demasiado tarde para evitar que Graves matara a Sandra. Me acabas de pagar por el trabajo. Nunca dije que aceptaría tu vida como pago. Un caramelo duro es suficiente, algo bueno para mí. Tu amigo tiene razón acerca de que tomes el camino más fácil y decidí que me gusta mucho más la idea de que sufra. Iré a terminar mi trabajo.
Esperemos que ustedes dos nunca tengan una razón para encontrarse conmigo de nuevo. Ambos comenzamos a hablar, rogándole que se detuviera y escuchara. En un abrir y cerrar de ojos, la comisaría volvió a la normalidad y Graves desapareció. Miramos alrededor confundidos y el oficial que trajo a Jared no parecía recordar que los tres fuimos a otro lugar por un tiempo. Para él, no había ninguna gente hace un segundo y siempre habíamos estado allí con él. Antes de que pudiéramos comenzar a hacerle preguntas al oficial, la estación comenzó a moverse. Una voz gritó pidiendo que llamaran a una ambulancia. El rostro de Jared palideció y cayó de rodillas. Me quedé a su lado y dejé que los oficiales se apresuraran. Lo puse en una silla de plástico en el vestíbulo sin poder hablar con él. Nos sentamos en silencio y esperamos las noticias que ya sabíamos. Ya arrestaron a Sandra cuando nos trajeron a los dos. Cuando un oficial salió de la habitación para ir a buscarle un trago, sufrió un infarto masivo por una condición médica que nadie conocía. Escuché que pensaron que le había pasado algo más, porque su rostro estaba torcido en una expresión tan temerosa que parecía como si hubiera estado muerta de miedo. Después de su muerte, la noticia de lo que había hecho a lo largo de los años comenzó a salir a la luz. Los padres se horrorizaron y mantuve a Jared en mi casa para protegerlo de la ira del pueblo. Pronto necesitaba quedarme con mi hermana por un tiempo y llevarlo conmigo para evitar el calor. No quería saber todos los detalles ni cuántas víctimas había habido. Solo quería apoyar a mi amigo y vigilarlo. Sabía que todo esto le pesaba más que a nadie. Una vez que la gente se enteró de su edad real y reconstruyó las cosas sobre cómo él también había sido una víctima, algunos comenzaron a retroceder, pero aún no hemos regresado a casa. Mi hermana se mudó cerca a una playa. Está fuera de temporada, pero siento que hablar de caminatas junto al mar ayuda a mi amigo a pensar las cosas. Después de una semana, empezó a trabajar de nuevo, lo que era una buena señal. Nunca le pregunté cómo se enteró de lo que estaba haciendo su esposa, o cómo ese monstruo se encontró con él para ofrecerle tal trato. Con el tiempo, y cuando esté listo me dirá. En este momento, solo necesita que alguien cerca sea paciente. Esperaba que los estudiantes heridos por Sandra pudieran sanar después de enterarse de su muerte. No sabía si Jared alguna vez dejaría que esta herida se cerrara por completo. Siempre recordará hacer un trato con un monstruo y cambiar la vida de su esposa por tan poco. Estoy seguro de que todo eso es lo que quería Grace, para que llevemos ese recuerdo en los años venideros. Tomar la oferta de Jared de su vida realmente habría sido la mejor opción, y ese monstruo no era la criatura más amable que había. No estoy seguro de que Graves realmente hiciera que la muerte de Sandra fuera tan indolora como podría haberlo hecho, y en secreto me alegraba de que no lo hiciera. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Recuerda dejar un like y comentario. Comparte el video en tus redes sociales o con un amigo. Eso nos ayudaría muchísimo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.